Hola, ¿cómo están? Todos nosotros, los fans o quien en alguna ocasión ha leído un cómic, se ha preguntado cómo sería un enfrentamiento entre Superman y Thor, o Hulk, o tal vez Aquaman y Namor, o algún otro par de personajes o equipos de Marvel y DC. Pues sí existen esos enfrentamientos o colaboraciones entre ambos universos en los cómics. Estos crossovers se desarrollan en escenarios o lugares y tiempos que muchas veces solo existen en la ficción del otro universo, incluyendo una realidad con la combinación y fusión entre ambos, llamada Amalgam. Esta serie de cómics aparecieron por primera vez en 24 números. 12 fueron editados por Marvel y 12 fueron editados por DC. Dentro de Amalgam hay una historia en sus cómics de cómo y por qué hay necesariamente dos existencias separadas y sin posibilidad de unirse. Así que en hoy hablemos de The Brothers, Yin y Yang. Sus afiliaciones son Access, que es Axel Usher, es el enlace entre estos universos. Living Tribunal, Spectre, son los respectivos guardianes cósmicos de ambos universos. Sus peores utilizados en su competencia fue Aquaman, Batman, Capitán América, Catwoman, Elektra, Flash, Green Lantern, Hulk, Jubilee, Lobo, Namor, Quicksilver, Robin, Shazam, Silver Surfer, Spider-Man, Storm, Superman, Thor, Wolverine y Wonder Woman. Enemigos antes uno del otro. Sus familiares conocidos, pues entre sí, son hermanos. Base de operaciones de ellos, toda la existencia. Su primera aparición fue en DC vs. Marvel número 1 en 1996. Sus poderes y o habilidades, pues teniendo en cuenta que los hermanos son la suma total de todo el universo Marvel y el resto de su multiverso, y el universo de DC, son incalculablemente poderosos. E incluso entidades cósmicas como la Eternidad son como insectos. Ante ellos, el Tribunal Viviente, el ser más poderoso conocido en el universo Marvel, apenas pudo detenerlos. La historia se cuenta en DC vs. Marvel número 2. Al principio había dos entidades sin género, los hermanos. Eran el yin y el yang, el bien y el mal, Mainyu. Cada entidad abarcaba la totalidad de todo, excepto entre sí. Una vez antes de que se unieran en batalla, desataron fuerzas que terminaron la existencia y luego comenzaron la creación nuevamente. En la explosión de la muerte y el renacimiento, las mismas entidades fueron destruidas, ellos. Su esencia destrozada fracturó el universo recién nacido en un par de multiversos. Una entidad se convirtió en la encarnación del multiverso de Marvel, mientras que la otra se convirtió en el multiverso de DC. Fragmentos de su esencia volaron en todas las direcciones, y cuando los multiversos se extendieron hacia afuera, también lo hicieron las entidades. Les llevó eones recordar que tenían conciencia, y después de todo ese tiempo, su memoria de mutua existencia se había desvanecido. No recordaban uno ni al otro. En DC vs. Marvel 2, debido a los recientes eventos que sacudieron el cosmos, que desgarraron el tejido de los multiversos y redefinieron la realidad, las entidades se volvieron a reconocer una vez más. Al darse cuenta de que cada uno ya no era yo, sino nosotros,
no podían existir plenamente, pues tampoco eran un ser completo, ya que partes de alguno de ellos terminaron en el multiverso del otro como resultado de su batalla hacia milenios. Pero al observar y comprender la existencia de sus respectivos guardianes cósmicos, el Spectre de DC y el Tribunal Viviente del Multiverso Marvel, las entidades encontraron una solución. Con base en sus creencias de que cada uno de sus respectivos multiversos era naturalmente superior al otro, ambas entidades deseaban ser completas y únicas. Al darse cuenta de que lo extremo de una batalla cara a cara, las entidades optaron por enfrentar a sus respectivos seres con superpoderes en una guerra para terminar con todas las guerras y terminar con uno de los multiversos. Cualquiera de las partes que perdiera más batallas se desvanecería para siempre. Además, si los seres con superpoderes se negaran, los hermanos irían a la guerra y todos serían destruidos. En DC vs. Marvel número 3, aparentemente los hermanos decidieron arreglar las cosas a su manera en lugar de esperar a que terminaran las batallas entre los superhéroes que tenían cada quien en su bando, y pretendían luchar entre ellos mismos. En cambio, en un último esfuerzo para evitar que el universo se desgarre, el Tribunal Viviente y Spectre crearon un universo amalgamado como resultado de mantener unidos los universos con su inmenso poder. Los hermanos estaban molestos por eso. Se creó un personaje únicamente para esta historia, que es Access, quien podía viajar entre ambos multiversos y podía intervenir en ambos. Después de que Access ayudó a restaurar ambos universos y separarlos del universo de Amalgam, The Brothers terminaron luchando entre sí, con tal poder liberado que incluso el Tribunal Viviente quedó asombrado. Continuaron luchando y comenzaron a dañar los dos universos, que todavía se superponían, en medio a Amalgam. El Tribunal Viviente y Spectre intentaban detener a los hermanos, pero fue en vano, porque no eran ellos nada para los hermanos. Los hermanos se dan cuenta de lo que provocan y detienen su batalla, y se miran entre sí como si se vieran por primera vez. Se dan la mano y se dicen que lo han hecho bien, obviamente al mirar a todos los héroes que viven en ese universo. Determinan que los dos universos se separen y sean independientes. Access es la persona encargada de prevenir que los universos se fusionen en uno solo. Lo siguiente queda a la imaginación o a la posibilidad de que una nueva publicación se entrelacen materiales de DC y de Marvel en sus universos, sin afectar los arcos argumentales de sus personajes. Como ven, esta historia es un tanto confusa, pues maneja ambos personajes de ambas editoriales, los involucra e incluso fusionan personajes, creando nuevos con características de ambos. Pero lo interesante es cómo ambas compañías crean una historia ficticia que intenta darle un trasfondo a las publicaciones del universo Amalgam, y los diferentes crossovers donde se involucran a los personajes preferidos de todos los fans de cómics, tanto en DC como de Marvel. Si quieren que hablemos de algún otro personaje, pónganlo en la caja de comentarios, también denle like y compartan en Facebook y YouTube. Muchas gracias.